agradezco a nuestros invitados haber superado el paro de transporte y venir a los estudios de Red Compañera Mundo. Alejandra Camargo es diputada de Comunidad Ciudadana, ahora en Súmate. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un gusto nuevamente estar en Radio Compañera. Un saludo a Yerko, un saludo a Ramón y realmente muy interesada en hablar de esos temas políticos. Y también es candidato a una diputación por el Movimiento de Renovación Nacional, Yerko Ilicic. ¿Cómo está usted? Don Ramón, buenos días. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo le va? Bien, todo bien, ambos tranquilos, en medio de la pandemia de... Sí, es una pandemia esto. Puede considerarse Es una como pandemia, es una crisis en todo sentido. Una pandemia, ¿por qué? Porque hemos irradiado una epidemia de inestabilidad social a temas económicos, a temas políticos, etcétera. O ha sido la economía la que al final ha acabado irradiando estos problemas en todo el país. O sea, lo que me gusta de tu teoría es que no es la economía la crisis, que es el origen de todo, sino más bien es la política, la crisis que es origen de todo. Lo que significa que la respuesta que debería tener esta crisis, antes que una respuesta meramente económica, puramente económica, debería ser política. Es por eso que hay que ir a votar el 17 de agosto. Sí, pero es que yo creo que antes, perdón si es que tienes alguna opinión. No, vamos, es que es para debatir. Es que antes para debatir. sí debería haber más o menos como una especie de acuerdo nacional de largo plazo al respecto de lo que es la solución de lo político en este instante. En algún momento lo pidió el presidente, ¿no? Como una especie de pacto social. Creo que fue en diciembre. Sí, en diciembre. Lo pidió el presidente. También la diputada tiene más experiencia al respecto de eso, porque sí. ellos todos los días miden las capacidades y la fuerza de un gobierno que hace convocatorias pero que no quiere cumplirlas. Y el peor error del movimiento del socialismo a la cabeza de Luis Arce es no reconocer el fracaso del modelo económico, porque de acuerdo también con Yerko, el problema ahorita más grande es la política. El desastre económico es el síntoma de un mal modelo político también, y la falta de consensos en la Asamblea también se traduce hoy por hoy que en mayo hubo solo una sesión en la Cámara de Diputados, y en lo que va de la gestión 24-25 han habido solo 8 sesiones encabezadas. Hoy los ha convocado el presidente Yujra. Sin embargo, esta convocatoria no es a asamblea. millones de dólares pendientes. Y no es asamblea. A comisión, ¿no? Ni siquiera comisión. ¿No? Es una reunión a jefaturas de bancada y hemos denunciado que de los 3 fuerzas políticas, por lo menos hay 9 bloques políticos en la atomización de la crisis política. Y lo más lamentable de esta situación también es que está llamando a jefaturas de bancada que, como en el caso de Comunidad Ciudadana, están cuestionadas inclusive hasta de ser prorrogadas. Entonces ya habíamos denunciado también que Omar Yujra ha entrado con plancha conjunta, con facciones de Creemos y Comunidad Ciudadana, y también han tenido la capacidad de lotearse comisiones, comités, jefaturas de bancada, y no así de hacer una agenda país. Además, creo que también tenemos la amarga experiencia los bolivianos de tener cuántos diálogos, cuántas mesas multipartidarias, cuántos acuerdos con firma, cuántas cartitas que no han resultado. Y estamos prácticamente a 70 y pico días de las elecciones. 74, ¿no? Sí, y la situación realmente es preocupante porque también... si no va a haber un gran acuerdo político que incluya a la población boliviana, hasta las elecciones están en riesgo. No, tiene que haber un acuerdo político antes o después, Alejandra. Tiene que haber un acuerdo político. O a partir del punto de inflexión que debería suponer el 17 de agosto. El 17 de agosto es una fecha que no podemos descuidar y que yo creo que todos los bolivianos tenemos que defender porque estamos hablando de la democracia de los bolivianos. Bien. Sin embargo, el acuerdo político que tiene que haber es para enfrentar la crisis económica. Porque tiene que haber un acuerdo político ahora para enfrentar la crisis económica. Porque todas las movilizaciones que estamos viviendo que afectan sobre todo a la sede de gobierno, las marchas en Plaza Murillo, directamente tienes que hacer fila para entrar y están afectando literalmente la economía del boliviano del día a día. Y este acuerdo político tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Porque a pesar de que ya hay algunos que estamos en fuerzas políticas, que hay otros que son ya candidatos, hay alguien que está haciendo campaña, muchos que están ya en todo el escenario electoral, necesitamos certezas para ese momento electoral y también para encarar la crisis. ¿Cómo se construyen esas certezas? Porque claro, estas certezas hay que construirlas, Yerko, ¿no? Sí, a ver, primero, el acuerdo político es de largo aliento. Primera posta de ese acuerdo político. En ese acuerdo político tienes la necesidad de destrabar la incertidumbre más grande que hay en este momento en el país, y es si es que va a haber o no va a haber elecciones. Bueno, asumamos que sí, ¿no? Es que todavía, como dice Alejandra, a quienes estamos midiendo riesgo electoral, entendemos que hay 40% de probabilidades de que no se lleven adelante las elecciones por 2 factores. 40%. Es muy alto, Yerko, ¿eh? Es que
hay dos factores que intervienen ahí. Uno es el de financiamiento. Hasta este momento solamente sabemos que ha habido un solo desembolso para lo que es el pago de ciertos servicios del sistema de elecciones en el exterior, pero no sabemos si se están cumpliendo regularmente los traspasos presupuestarios que solicitaba el órgano electoral. Primer dato. El segundo dato tiene que ver con el nivel de violencia que vive el país. No es ajeno a el efecto que pueda tener sobre lo electoral el tema de lo que son las marchas, las tomas, sobre todo lo que son carreteras, el ahogamiento del sistema productivo, etcétera, etcétera. Entonces, la primera posta de ese acuerdo político, que tiene que ser entre responsables directos, uno de los responsables directos, como dice Alejandra, es el Parlamento, otro es el gobierno, otros son las fuerzas políticas, las que están ahorita en el Parlamento y las que están para las elecciones. Destrabar el tema de las elecciones. El segundo tema es, a ver, ¿estamos todos de acuerdo en el diagnóstico económico de este país? Aparentemente sí. ¿Todos los números están en rojos? O sea, que hay crisis, eso lo tiene todo el mundo claro. Aparentemente. No. Sí, es eso. Parece que el propio gobierno dice, no estamos en crisis por el método que hemos nosotros utilizado de administración de los recursos. Ya. Pero todas las otras fuerzas políticas dicen, sí, estamos en crisis precisamente... Bueno, la gente lo dice. Porque hay déficit. Supongo que la gente en la calle lo siente, no es una... Sí. El elemento es que cómo lo expresa eso la gente común, ciudadanos comunes como nosotros, no tenemos mecanismos de presión como lo que es el ahogamiento en el sistema productivo, y tampoco lo que es el sabotaje en lo que es carreteras o el flujo productivo. No. En teoría, nuestro mecanismo para poder decir el modelo está mal y queremos un cambio son precisamente las elecciones y asumir que hay propuestas para ello. El tercer elemento, o sea, la tercera posta, ¿no? Porque si la primera posta es destrabar la incertidumbre electoral, la segunda posta es destrabar la incertidumbre económica. Y la tercera posta es, bueno, sabemos que al menos en el segundo momento, que vamos a destrabar lo económico, vamos a tener cierto grado de, yo no lo llamaría tanto daño colateral, pero sí se puede llamar de que va a haber afectación de patrimonios de muchas personas, sobre todo a las personas pobres. El tercer momento es el alivio y un cuarto es... el impacto social al que usted se refiere. Lo del pacto social del que tú estás mencionando. Impacto social. Va a haber un impacto social. Hay una forma de que un pacto social genere menos impacto social. La historia... Bien buscado. Sí, la historia nos suele decir que ese pacto social se da cuando en algún momento, dentro de la serie de medidas de estabilización que tú estás implementando, además incorporas esta suerte de acuerdo entre las fuerzas de representación de la sociedad productiva, que vienen a ser los sindicatos, más el empresariado, más el gobierno, y buscas, yo me acuerdo que hay una fórmula que se ha utilizado en Bolivia y también en Argentina, desde el 73, desde 1973, y era precisamente congelar los sueldos, congelar los precios y meter medidas de estabilización. Eso es lo que se llama el pacto social. Funciona, pero no todo el tiempo. No, tiene una duración limitada. Tiene una duración limitada. ¿No? Esa duración limitada permite ganar tiempo para ir implementando. Exacto. Lo otro es, lo que a mí sí me preocupa, que también ya lo hemos vivido, es una política económica de shock, ¿no? Que es lo que se llama la reforma estructural irreversible, algo por el estilo, pero que sí te genera un impacto social mucho más alto. Si tú no has resuelto en el primer tramo, en la primera posta, lo político, y uno de esos elementos de lo político, yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo, esta variable de caos que es Evo Morales, esa variable de caos en la segunda posta se va a multiplicar. Variable de caos Evo Morales. Le paso la posta justamente al diputado Renán Cabezas. ¿Qué tal? Buenos días, Renán. Bienvenido. Buen día, Ramón. Buen día a la colega diputada, buen día a Iris. Buen día, ¿cómo está? Un saludo cordial para todo el pueblo boliviano. Deseo que vengan días mejores, de verdad. Bueno, todos, ¿no? Sí, Renán. para todos y para todas. Eso es lo que queremos. El Estado siempre debe velar el bienestar de todos y todas. Sin embargo, los que conducen el Estado en este momento están en otro mambo, están en otra fiesta. Están más afanados en conservar el poder político para satisfacer necesidades individuales, familiares, y no
del bien común, no del colectivo boliviana, especialmente de los que menos tienen. Son tiempos de mucha incertidumbre. En este momento hay largas colas, nunca vistos antes en los surtidores de gasolina y diésel, que yo recuerde al menos. Era ayudante colectivo los años cuando la UDP era gobierno, cuando el doctor Siles era presidente. Habían colas ciertamente, pero no tantas como esta. Estas son terribles. Esa vez era niño, con mi jefe íbamos a hacer fila en los surtidores, pero había gasolina. Ahora no. Están durmiendo días y días los transportistas que hacen que los alimentos fluyan en Bolivia. Entonces, no, o sea, el país está paralizado. No se está trabajando normalmente. El hermano transportista trabaja un día y otro día tiene que hacer fila para gasolina. Es así. O para diésel. Para diésel es peor. Tiene que esperar 3 días, 4 días recién, accede a llenar sus tanques y luego hacer un viaje y ya no hay otra vez diésel. Esto genera, mucha incertidumbre, tristeza en el pueblo. En este momento tenemos un presidente ausente. Desde el día 26 el presidente Arce Catacora ya no aparece. No sabemos dónde está. Ahora Choquehuanca también ha ido de viaje a dar un taller. ¿Quién gobierna el país? Hay desgobierno total, hay un abandono. El presidente del Senado afanado en otras actividades más electorales, de inscripción, cuando nuestro rol es trabajar para que el pueblo mejore. El presidente de la Cámara de Diputados convoca una reunión engañosa, mentirosa, porque no ha convocado a todos. A los jefes de campaña, a los jefes de bancada. No hemos recibido ninguna convocatoria y no sesionamos, Ramón, hace 3 semanas. Desde el 15 de mayo. No hemos sesionado. Hemos hecho una sesión más para aprobar leyes perfume. Después hemos estado sin sesionar 3 semanas también. O sea, el presidente que ha sido colocado por el presidente Arce Catacora, porque es su candidato y su presidente, no ha habido elección formal en la Cámara de Diputados, está en este momento solo buscando generar una cortina de humo para lavar las manos del presidente Arce Catacora. En ese momento estamos. Yerko dejaba picando la pelota, a lo mejor no lo ha podido entender o no lo ha captado en ese instante, diputado, cuando ha señalado que el factor caos tiene que ver con Evo Morales. ¿Coincide usted? Obviamente no. No coincido. Bueno, Yerko es candidato desde el año 2000, se ha hecho la lista por Yerko. Era candidato del año 2000, concejal suplente. eso ya lo sabía. Yerko, ¿verdad? Yo tampoco sabía que era candidato. Eras candidato a concejal suplente. No, en el año 99 tengo era ese dato, suplente a ver, con Juan aclaremos del esto, Granado, porque yo pero pensé esa que- fue la única vez. Pensé que usted era virgen en este sentido. Bueno, si es como lo dice el diputado, no. En 1999, esta Fuerza Ciudadana, que se llamaba Sin Miedo, tenía que elaborar listas. El movimiento sin miedo. Sí. Y en ese momento todavía se elegía alcalde desde la primera lista. Entonces el primero de la lista era Juan. Y había que completar las listas y Juan me pide que yo sea el del número 11, el suplente. Entonces dije que sí. Entonces hicimos juntos la campaña. Él iba primero. O sea, yo iba con él a la campaña. Correcto. Ya Entonces está. puede ser de ahí que me reconoce el diputado. Pero O sea, después no hay candidatura de ninguna otra cosa. Sí, pero hay posturas políticas, no somos usted tiene la políticos suya de y ahora. parece normal. O sea, él viene desde el año 99, acaba de reconocer. Está bien, es un derecho, no respetamos aquello. Y eso no Ahora es malo. es candidato por... No es malo, está bien. Entonces no lo haga ver como si fuera malo que alguien No, que solo estaba en política quería desde el 2000. que el pueblo conozca que estamos hablando entre políticos, que tienen posturas políticas. en Ustedes este tres, momento, ¿no? A mí no me metan. Sí, Ajá, claro. Sí. Algún dato posiblemente. No, imposible. No. Eso sí que lo Bueno, puede dar muy usted bien. por hecho. Perfecto. Entonces ahora es candidato plurinominal por Morena. Ujú. O sea, claro, muchos políticos, la única agenda que tienen es criticar a Evo. Yo no encuentro programas de gobierno, o sea, mostrar programas de gobierno de ninguna organización política. ¿Qué modelo económico van a implementar en la siguiente gestión de gobierno? ¿Qué van a hacer con las empresas públicas? ¿Qué van a hacer con los recursos naturales? ¿Cómo van a dinamizar la economía en el pueblo boliviano? No han dicho. No conocemos sus programas de gobierno. Lo único que dicen es
Evo es la traba en este momento, cuando Evo es el que ha generado bienestar en el pueblo boliviano. En toda la historia de Bolivia, entre los 67 presidentes, el mejor ha sido Evo, y lo podemos demostrar con datos estadísticos, económicos y políticos. En los 200 años, 67 presidentes, el mejor Evo para el diputado Cabezas. Porque hemos tenido la mayor inversión pública de la historia, 65.000 millones de dólares en carreteras, hospitales, dobles vías, se han hecho unidades educativas, las universidades han mejorado, la economía se ha dinamizado en el país, se ha acortado brechas sociales, menos extrema pobreza, menos pobreza. A este año, si no iba a haber golpe de Estado provocado por algunos políticos que querían llegar al poder como sea, íbamos a eliminar el extrema pobreza. Todos los ciudadanos en Bolivia iban a tener servicios básicos satisfechos, gas natural, íbamos a tener agua potable, internet, que en este momento es deficitaria. En el Alto no hay señal de internet, en las comunidades han cortado desde la marcha para salvar Bolivia. O sea, las empresas públicas en este momento son deficitarias porque hay una mala administración y hay una intención política de por medio. Sobre este tema, Alejandra Camargo, por favor. Bueno, yo creo que respondiendo un poco tal vez a la pelota que pone Yerko en la cancha, yo pienso más bien que Luis Arce puede instrumentalizar la crisis tanto de Evo Morales como la de Andrónico para generar una posible prórroga. Y es una lectura que en algún momento hemos hecho. O sea, prórroga significa que no iríamos a elecciones el 17. Exacto, porque finalmente la marca del MAS, evismo, arcismo, androniquismo, choquehuanquismo, todo el MAS, es la crisis y la convulsión social. Y eso lo hemos visto también en la Asamblea Legislativa, y ahí mi colega no me va a dejar mentir. Hoy por hoy Luis Arce está cogobernando con los que en algún momento había llamado sus verdugos. Estamos hablando del camachismo recalcitrante, ahora de factores que tienen que ver con Doria Medina, como Andrea Barrientos, como Tori Vialero, o con el mismísimo Frente Revolucionario de Izquierda que responde a Tuto Quiroga. Entonces estamos viendo que realmente también la crisis está siendo instrumentalizada por el gobierno de Arce, tal vez para poner estas trabas y estas piedras al proceso electoral. Peor todavía, estamos con el Tribunal Constitucional prorrogado hace más de un año y, como señalaba mi colega, no hay sesiones. Al mismo tiempo, Andrónico Rodríguez, que se ha separado también en este divorcio y en esta implosión del MAS, no ha llamado a convocatorias oportunas ni en la Cámara de Senadores, mucho menos en la Asamblea Legislativa. Choquehuanca, siendo presidente nato, no existe, y eso realmente genera un escenario muy preocupante para el calendario electoral. Y lo triste también es que vemos que las facciones políticas en la Asamblea Legislativa son bastante extremistas. Hay un extremismo político que para mí en el MAS se traduce en pueblos antipueblos, en verdades absolutas, que siguen dividiendo y fragmentando a Bolivia. Y en realidad, o sea, la crisis la estamos pagando todos. El dólar que fluctúa entre 15 y 20 bolivianos lo pagan evistas, arcistas, opositores igual. Entonces, lo que yo creo que es muy importante ahora es salir de ese maniqueísmo ideológico de pueblos antipueblos y comprender que también la crisis estructural de 20 años del movimiento al socialismo nos está golpeando a todos los bolivianos. ¿Cuál sería sobre este punto. Voy a reafirmarme en el tema de lo que es una interferencia negativa de Evo Morales por el hecho de que ha radicalizado tanto su postura alrededor de que tiene que estar sí o sí en la papeleta de elecciones, que está dispuesto a que no exista elecciones con tal de que él no pueda si es que él no llega a participar. La verdad me lo refuerza además con el hecho de que también le conviene al partido de gobierno el que no se realicen las elecciones, porque como todos bien sabemos, ¿no es cierto?, no logra despegar en lo que es una suerte ni de campaña ni de números que pueda llegar a favorecerlos. Está incluso a riesgo de perder su siglo. Tercer elemento, y esto no es con ánimo de corregir al diputado, porque puede tener su percepción al respecto de lo que ha sido el mandato de Evo Morales, pero hay dos elementos que a mí me parecen fundamentales. Nadie en ciencias políticas y tampoco en ciencias de la administración pública va a decir que es un gran gobierno, un mandato en el cual se gastan recursos desesperadamente. Y sí hay avisos que se tuvo en su momento, y esto incluso en la etapa de crecimiento, de mayor crecimiento de lo político de Evo Morales, en que la economía no iba a lograr resistir una política de gasto insulso en el país. Nos acordamos del 2010, finales del 2010, cuando ya los técnicos, tanto del Ministerio de Hidrocarburos como de Yacimientos, decían... Se empieza a dar ahí no podemos seguir subvencionando el combustible
porque eso nos está generando una suerte de, y ahí lo complementaba el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, una suerte de distorsión en lo que es nuestro sistema cambiario. Como que de hecho el 2008, ustedes se acuerdan, más o menos el dólar de 6.70 se dispara a 8,7. Es correcto. ¿Cierto? Y el Banco Central tiene que asumir medidas juntamente con el Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, para poder reducir al 6,97 en el que estamos hasta el día de hoy. Mantener el tipo de cambio. El tipo de cambio Correcto. fijo, pero además no flexible como era el modelo que teníamos con el bolsín. En esos gobiernos en los que el evismo critica que han sido los peores gobiernos, los gobiernos de estabilización, Sí. de un Estado, no solamente de un gobierno. Sí. Ahora, yo vuelvo a esa pregunta. Si había ya enormes luces de alarma, o las red flags, como suelen decir ahora nuestras amigas las mujeres, ¿por qué continuaron con una política de desperdicio de recursos? ¿Por qué incluso no hicieron los ajustes necesarios que podían haberlos hecho desde el 2014 en adelante, cuando además el 2014 ya empezó a alumbrar ese foquito que tienen todos ustedes en los motores de sus autos, que dicen hay un problema con el motor? Cuando ya a partir del 2014 empieza a salir ese foco diciendo las reservas en gas están agotándose, invirtamos en vez de 56,000 o las cifras que suelen dar en carreteras o en internet para todos, empecemos a invertir en nuevos pozos, porque después de todo el gas, y esto nadie lo dice en contra, sigue siendo el recurso energético del siglo XXI, Lo cual está en la mayor parte de los programas de gobierno y planes de gobierno de los partidos y agrupaciones ciudadanas que van a participar. Es simple verlo en la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Uno hace un clic y aparece allí el programa de gobierno. Desde el En algunos 25 casos de mayo. desglosado, en otros casos un poquito más comprimido, más resumido, en fin, pero están. Sí, están. pero Es todos están además de acuerdo en que obligatorio, ¿no? hay que reinvertir el dinero, no hay que gastar el dinero. O sea, nunca hubo exploración. No hubo. Y esto es una cosa muy interesante. Hace 2 años yo participé en un taller en la Fundación Ebert. Estaba Medinaceli, creo que se llama Mauricio Medinaceli. Carlos Medinaceli, y estaba Margot Ayala, que había sido viceministro de Hidrocarburos. Margot Ayala dijo que ya desde el 2007, incluso el 2011, empezaron a hacer las solicitudes necesarias al gobierno central, que era además hiperpresidencialista, era solo Evo el que tomaba las decisiones, ¿no?, para que se pudiera reinvertir el dinero que entraba del gas en mayor exploración. ¿Por qué? Porque ya desde el 2011 en adelante, cuando hubo este problema con el tema del subsidio de la gasolina, entendieron que el 2027 iba a haber una crisis general energética en Bolivia. Si hoy, como lo dice el diputado, hay esta suerte de tristeza en el pueblo boliviano, eso vale la pena recogerlo, porque no hay gasolina. Es muy probable que el 27 no tengamos gas ni siquiera en nuestras casas. Advertencia que la han venido haciendo también personas expertas en el tema de hidrocarburos en este país. No se tomaron las previsiones del caso, No. se despilfarró aquel dinero, Sí. no se hicieron inversiones, no se trajeron inversiones y tampoco se apostó por la explotación ni exploración. Exploración y explotación. Sí, bueno, Ningún ahí está. momento. Y a eso súmenle que el Tribunal Constitucional prorrogado en estos años que somos parlamentarios nos ha quitado la atribución de la fiscalización. Entonces, literalmente, el gobierno de Luis Arce pareciera que está cocinando una prórroga también para encubrir tantos delitos que obviamente implican a todo el movimiento Perdón, del socialismo. ¿es continuidad para la impunidad a su criterio? Efectivamente, y esa es la preocupación más grande que tenemos, porque también hay antecedentes en el resto del mundo, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, y también eso implicaría por qué Luis Arce está como candidato a senador. Entonces, lo triste también es que el Tribunal Constitucional prorrogado, el órgano electoral prácticamente contra las cuerdas, el legislativo bloqueado, estamos hablando de una amenaza directa a la democracia de todos los bolivianos. Amenaza directa a la democracia. Sí. Diputado Cabezas. Sí, Amenaza directa a la democracia. Sí, no quieren elecciones. Este es un gobierno totalitario que ha cooptado instituciones públicas del Estado, ha subordinado a la Asamblea Legislativa con prebendas, con chantajes, con sobornos, con maletines negros, con cueres, lo han reconocido sus jefes de bancada. Pues ahora se paga con QR la coima. Han subordinado al órgano judicial. Los magistrados actúan al compás del gobierno.
para intereses políticos. Los vocales lo propio, o sea, han destrozado el Estado Social de Derecho. Yo quería responderle a Illich, no es Evo, somos nosotros. Hemos marchado 3.600.000 ¿Cuándo? habitantes en la marcha para inscribir a Evo Morales, donde nos han gasificado, donde la policía ha involucrado, ha incrustado en realidad malhechores en nuestra marcha pacífica, para tener motivos. Sí, 3.600.000. ¿No le parece un poquito exagerada me la remito cifra? a Maps Electoral. Ok. A Maps Electoral. Maps Electoral. Es de conocimiento público. ¿Ya? Somos más ciudadanos que nos vemos vulnerados en nuestros derechos. Tenemos derecho a elegir a la persona, al ciudadano que es de nuestra confianza, a quien le conocemos, porque son los mismos de siempre. ¿Quién es novedad en este momento? Tuto, Doria, vienen de gobiernos neoliberales, han sido ministros, han sido cogobiernos. Manfred de Esvilla ha sido decán de un tipo nefasto. Eso es Su mentira, padre era y diplomático. tengo la Alejandra documentación. Camargo por alusiones. Pero termina. Es candidata por su mate. Sí, no, pero Pero no quiero dejarlo pasar de contestarle nosotros. a Iris luego. Primero uno y luego el Dale, otro. De acuerdo. tú eres De eso el- se trata. Sí. Adelante. Usted primero. Dale. Adelante. A ver, no se ha despilfarrado el dinero. El dinero de los 14 años se ha invertido. Pues no olvidemos que el año 2006 los gobiernos neoliberales al país le han dejado con 1.780 millones de dólares aproximadamente. 1.700 millones. Con la nacionalización del 1 de mayo del año 2006 se ha llegado a recaudar 15.000 millones de dólares. Dinero que ha sido invertido. No ha sido dinero robado como hacen algunas alcaldesas y alcaldes en La Paz. Se los roban, hacen obras con sobreprecio. Eso no ha pasado en el Sí, país. sí ha Se ha- pasado. Durante está el mandato de disparando- Evo Morales, Ahora, si se ha todo el se ha tema de pasado, licitaciones, se ha sido intolerante. o sea, Han contratos sido- sin licitación. Ministros de ese entonces han sido encarcelados. Que el gobierno de Arce Catacora debió dar continuidad. Bueno, Que pero espero sí que- admita que sí hubo sobreprecios y también corrupción. Ahora, corrupción va a haber siempre, hasta en mi clase hay corrupción. ¿Acaso, Por supuesto. ¿acaso no hay Eso- curas que se roban Eso es la ofrendas? condición humana, es la condición humana. Y, Entonces, bueno, pero no, hay que ser intolerantes con aquello. por supuesto. Pero hay máximas autoridades, MAES, que protegen aquello, porque ellos están involucrados en esto, están metidos en esto. ¿Qué moral tiene un alcalde o una alcaldesa corrupta en decirle a sus funcionarios que no roben, si él está robando? O tener un presidente del Estado como Arce Catacora, o el vicepresidente metido su familia en hechos de contrabando. ¿Qué moral tienen para recomendar a sus ministros y viceministros? Cuando usted habla de ¿Quién podría alcaldesa, respetarles a ellos? cuando usted habla de alcaldesa, ¿es una alusión directa a Eva Copa? Sí, sí, ¿Le sí, pregunto? sí, sí. ¿Y tiene Sí, algún sí. proceso Sí, iniciado sí, por sí, se ha corrupción? denunciado muchos hechos. Ha hecho alianza con el gobierno central justamente para no ser investigada. Y se ha denunciado varias veces. Podemos demostrar aquello en otro escenario. No, ahora, Ahora, una denuncia. Una denuncia. Es que ha El hecho puente de Río Seco, ¿cuándo se va a alusiones- terminar? ¿Mm? ¿Cuándo se Ha va a hecho terminar? alusiones directas a- El puente de Río veamos. Seco, ¿cuándo se va a terminar? ¿Dónde El- está usted la corrupción en el usted tema del conoce puente el del Río Seco? Han ¿Cuánto ha reformulado costado la obra los Puente proyectos. Río Seco? ¿Cuándo tenía que entregarse? Han reformulado el proyecto en varias oportunidades de forma engañosa, engañando a la ciudadanía. No solo eso, hay muchas obras. A ver, Sin Después datos, de- sin evidencia, yo no haría ningún tipo yo no- de ¿sabe qué? adjetivización las de nada. Las pruebas se Lo presentan del en el mandato, Ministerio Público. lo del Aquí mandato pueden de Evo presentar Morales indicios. está Uno después, evidenciado. por favor, si no me mareo y Sí, no. sí, sí. A ver, primero Yerko y luego... Sí, lo que decía. A diferencia de la denuncia que acaba de inventarse el diputado Cabezas, la serie de denuncias sobre el tema de corrupción y sobre distorsiones y despilfarros en el gobierno de Evo Morales sí están documentadas. Están altamente documentadas. Una de ellas es incluso un premio de investigación periodística, Claudia Soruco, el tema de lo que es y lo que ha dañado hartísimo además la imagen de un gobierno indígena, ¿Fondo indígena? el fondo indígena. Ese es uno de por lo menos 250 casos de corrupción enormes. O nos olvidamos también el tema de lo que significó sobreprecios de carreteras en los que estaba involucrada CAMSE. O los precios de carreteras, los sobreprecios de carreteras en los que intervenía más o menos la supervisión de la ABC y en los que estaban involucradas algunas empresas brasileras, en las cuales incluso han tenido que no solamente multarlas, sino sacarlas de lo que son esos tramos. Pero han Incluso, sido co-gobierno sí, con Arce Catacora, ¿y por qué no han investigado y encarcelado a los responsables? Pero siguen cogobierno gobernando con en más, Arce ¿No? Catacora. Ellos. Bueno, como gobierno. Cogobierno de Arce Catacora. ¿Quién con Arce venga? Catacora. Pero claro,
¿Acaso no han habido N reuniones, no se han apoyado mutuamente? Morena no es un partido que ha gobernado con el gobierno de Luis En un Araujo. momento se han alejado. Yo sé que usted está cargado de emociones al respecto de lo que es la defensa de quien es Evo Morales Ayma. Ya ese primer dato, No 3.500.000 ya. Morena es un partido que tiene vigencia prácticamente desde finales del 2024. Es que Morena por no un pudo tema haber hecho por un tema coalición. temporal es muy difícil. Sí, no pudo haber sido diputado. cogobierno de Luis Arce Catacora. Sí, de acuerdo. Pero, Entonces, a ver, pero era la alcaldesa que era del MAS, le ha engañado al candidato Zatuki entonces, ha dicho tú anda, yo voy a apoyarte, y después se da la vuelta y dice me han votado y se va a Jayaya. Después de Jayaya creas de nueva y aparece con Morena. O sea, anda traicionando a muchos políticos, o sea, eso también hay que aclarar. Y los salteños nos conocemos, y yo vivo en el Alto desde que soy niño. Está muy bien. Nos conocemos, ¿no? Y la alcaldesa no era alteña, vivía aquí yendo por A ver, yo te voy a pedir un favorcito, o sea, ¿sabes qué? ¿Y sabes? Por un tema de antirracismo. antirracismo. Alejandra está ahí Sí, sí. picadísima, picadísima. Ahorita pero ¿sabes qué? Alejandra está No, porque lo que picadísima. estás a Cierto. punto de cometer dos delitos, uno de discriminación y otro de acoso político a una mujer. Primero, Es muy grave lo que dices. sí, porque es muy grave las acusaciones. A ver, ella nace en el Alto, pero tú le niegas su alteñidad por el hecho de que ha vivido en La Paz en algún momento de su vida. ¿Qué clase de persona eres si eres capaz de decir eso? No, pero es verdad. ¿Qué hermano. clase de persona Es verdad, eres vivía en si eres capaz de satélite, negarle a alguien? Votaba en satélite, pero no vivía en el Alto. Y por eso no es salteña. Eso no es mentira. Lo que tú estás diciendo es gravísimo ya dentro del sistema legal boliviano. No te estoy diciendo Otra cosa es- en ánimo y otra cosa espíritu es de lo que vivir es en el diálogo Alto. político. Con calma, con calma. Lo segundo que estás diciendo Calma. tiene un carácter de acoso político hacia ella. Entonces yo te pido, y está bien, tú tienes una postura que defender, todos tenemos una postura que defender, pero no cometamos errores en los cuales estamos involucrando el honor. De amenazar no me asusta. No, no es amenaza. Yo creo que datos matan relatos. Creo que sí, es una observación. Es una ¿verdad? observación No es que creo una- que sería no es una bueno. amenaza, es una Yo Está en el creo, debate. yo creo que datos matan relatos, y lo que está pasando ahora demuestra también los extremismos ideológicos y políticos y el caudillismo que lleva realmente a no ver los errores de los supuestos líderes que en Bolivia en realidad históricamente son caudillos. Ahora, seguidamente, ninguno de nosotros es un inmaculado político porque igual Evo Morales se ha desuscrito del MAS. Y aquí también estamos viendo estragos que ha generado en la misma oposición, lo que ha llevado a que solo existan dos proyectos políticos nuevos, que son Morena y Súmate, que por supuesto tienen a personas que hemos sido parte tal vez en un momento de otros momentos históricos y políticos. Sin embargo, también aquí para hablarle a mi colega, que también hemos compartido situaciones muy lamentables como el tema del cogobierno que hoy por hoy tiene Tuto Quiroga, Darío Medina, Comunidad Ciudadana Queremos en el mismo arcismo, vemos también que esto sigue siendo una herencia del movimiento al socialismo que en algún inicio igual ha sido Evo Morales. Y además estamos hablando de la mayor bonanza de hidrocarburos que ha sido totalmente despilfarrada o invertida en Zapata, en Achacoyo o en fines que realmente no han dado el resultado a los bolivianos. Ahora, también es muy importante enfatizar una cosa, y ahí voy a responder a la alusión. Hay una suerte de guerra sucia de desprestigio, calumnia y difamación, que por algo son delitos, porque ¿qué es lo que hacen? Esta repetición, y mucho han dicho de Manfred Reyes Villa, y yo he hecho una petición de informe, y luego se las puedo pasar a producción, Con gusto, la con respuesta, gusto, sí, por favor, porque le lo ha dicho Andrea Barrientos, lo ha dicho ahora el colega, lo han dicho todos, hasta creo que María Galindo, ha sido edecán. Eso es mentira. Yo hice una petición de informe directamente a las Fuerzas Armadas, estamos hablando del alto cargo jerárquico militar, donde pregunté específicamente de cuándo a cuándo, a dónde han sido sus destinos, qué ha sido. Nunca ha sido edecán de García Mesa. Eso es una falacia. Pero ¿qué es lo que ocurre justamente con este tipo de difamaciones y calumnias? Pero si lo hubiera sido, Igual estaba en su mandato, pero eso es lo triste, la repetición, ¿qué es lo que genera en la gente? Duda razonable. Y esa duda razonable, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de otros colegas, puede ser Eva Copa, puede ser cualquier personaje político, lo que establece en la población es desconfianza. Por eso es un delito. Entonces, en las guerras sucias, en las campañas, se instalan narrativas por repetición.
Y eso es peligroso y por eso insisto, datos matan relatos. La población tiene que tener mucha cautela con este tipo de difamaciones y aseveraciones porque afectan la contienda electoral, porque finalmente lo que queremos es que perduren los proyectos políticos y no los personajes. Y aquí rescato mucho que el colega ha dicho, es que hay corrupción. Bueno, debe haber corrupción en el MAS porque cada uno habla desde su experiencia política. Y finalmente también por eso hay que apostar a nuevas construcciones políticas que puedan superar estas herencias históricas que efectivamente también vienen desde los años 80. Ahora, por otro lado, hay algo que para mí es muy importante. Género y generación no son sinónimo de renovación. No. Y lo hemos visto en este Parlamento, en esta Asamblea Legislativa. La verdadera renovación política son las prácticas políticas. Y ahí creo que los nuevos proyectos políticos tenemos el desafío de predicar con el ejemplo para superar estos bochornos históricos que tienen que ver con las megacoaliciones, las alianzas, que finalmente no han dado resultado a los bolivianos ni en oficialismo ni en oposición. Nuevos proyectos políticos que están más vinculados con la izquierda que con la derecha. A mí lo de derecha no me gusta mucho el tema, Sí. ¿no? No sé. Yo creo que Partidos más conservadores, no sé hacia dónde apuntan ustedes. Yo creo que hay una serie que les recomiendo a la población que vea, que son 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que ahora está en Netflix, un Es excelente. mejor leer la novela siempre. Por supuesto, Por favor. pero yo amo a Gabriel García Márquez, pero una lean forma... la novela y luego vean la Una serie, forma de no al revés. accesibilizarlo también son medios audiovisuales. Sí, Yo por que supuesto. trabajo en cultura, Sí, eso sí. lo rescato mucho. Pero a lo que yo voy es que Latinoamérica tiene un fuerte componente que tal vez se lo asocia muy mal a la izquierda. Y el MAS, como el movimiento nacionalista revolucionario, ha intentado capitalizar. No, hay una las causas socialdemocracia, de que me imagino sí. que Morena está más cerca de una socialdemocracia que de una izquierda masista. por Pero ejemplo, también hay por un decirlo de algún nacionalismo modo. populista Sí, sí, muy sí, sí, fuerte hay un populismo, sí. en Bolivia. Entonces, lo que yo creo que por eso hay que salir de ese maniqueísmo de que izquierda o derecha y más bien proponer, yo pienso a esta altura, también reconociendo que estamos viniendo de 20 años gobernados por un movimiento al socialismo, también soluciones adecuadas a esa realidad. Coincido. Voy a Yerko. utilizar un poquito lo que dice Alejandra, ¿verdad? Sí, Alejandra. Por lo de 100 años de soledad, pero estoy tratando de acordar, a ver si me ayudan también. Pero creo que es en El Coronel no tiene quien le escriba, donde Aureliano. Aureliano, buen día. donde lo hacen más cortito todavía, porque sé a dónde quieres ir. Y creo que Márquez decía ahí, bueno, la diferencia entre un liberal y un conservador, ¿por qué es esa la diferencia Sí, que sí, ha sí, marcado sí, sí, 100 sí, años sí, de sí, soledad? sí, sí. Decía, el liberal va a misa de 6, el conservador va a misa de 7. Entonces, para dar a entender más o menos de que esas diferencias eran construcciones básicamente, sí, de unas realidades no coexistentes además. Correcto. A ver, yo creo que para lo que es este siglo ya avanzado, el tema de lo ideológico tiene mucho más en lo nostálgico conservador, Sí. que tienes muy pocos partidos bolivianos que sean nostálgico conservadores. En cuanto al tema de si hay posibilidades de izquierdas, Como que la época de las ideologías ya ha sido superada en estos 25 años del siglo XXI. pareciera que sí. Pareciera. Las únicas ideologías que no han sido superadas son las ideologías que buscan básicamente la imposición de gobiernos autoritaristas y hiperpresidencialistas. Sobre la base esto del nativismo, el tribalismo, el conservadurismo fuerte, la anti-inmigración, lo anti-mujer, todo aquello que sea diferente no puede formar parte de eso. En el tema de lo que son las izquierdas, que son varios tipos de izquierda que tenemos en este país, ¿no es cierto? La que más con éxito ha gobernado este país los últimos 20 años ha sido la populista. Pero yo creo que ya estamos empezando a superar el populismo de izquierda y hay una suerte también de radicalización en grupos que de populistas están pasando a anarquistas. Y eso creo que eso es lo que nosotros todos queremos superar. Yerko, ¿se puede pensar en un bloque de unidad popular? Unidad Cívica Solidaridad, Movimiento Tercer Sistema, Andrónico Rodríguez candidato, Morena respaldando este bloque. Y si Morena ha participado de estas reuniones convocadas el pasado fin de semana por Johnny en Santa Cruz. Las Renan, Las ahora sí, reuniones sí. están desde el día de la inscripción de candidaturas. Hay una presión muy fuerte por parte de UCES, sobre todo de Johnny Fernández. O sea, Johnny presiona para que... Johnny ha presionado al gobierno y Johnny ha presionado a Morena, como también ha presionado al MTS para, de alguna forma, él ser el centro político de esa alianza. El articulador.
es que no quiere ser articulado. Como en su tiempo No, fue no. Max, ¿no? Él quiere ser centro político. A ver, vamos a ver. A ver, ¿Qué es ¿por qué? centro político exactamente? Para gente que no nos el dueño de la alianza. El dueño de la alianza. El problema con el señor Fernández es que es un elemento político bastante tóxico. ¿Y a qué me refiero en la toxicidad de Fernández? No suele cumplir lo que planifica. ¿A qué se refiere? Lo que planifica, la forma más o menos en la que ordena los acuerdos, no los cumple después. Entonces tiene un serio problema de credibilidad. Dos, las ofertas que hacen son ofertas en las que UCS o él saca mayor provecho. Y eso creo que es equivocado dentro de lo que es el contexto de lo que estamos viviendo ahora. Porque no se trata básicamente de una negociación por privilegios, sino más bien de compromisos. Cuando yo te decía al principio que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de la crisis, también muchos estamos de acuerdo en qué es lo que se debe hacer. Con Johnny no obtienes eso. Segundo elemento, se está aprovechando de una debilidad, creo que es una debilidad causada también por las indecisiones del presidente del Senado. Alejandro lo conoce mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido quiere más o menos generar mejor posición en las listas de un andrónico, que además un andrónico viene de una construcción política ideológica externa, no es propia de él. Andrónico no es una construcción propia de lo que es la renovación juvenil del Chapare, por ejemplo. Esta es una construcción más de ideólogos de gabinete o de escritorio que están previendo en Andrónico una suerte de unicornio de la izquierda moderna y futura, pero que no llega a consolidarse por su incapacidad de tomar decisiones y arrojo, ¿no? Es como un Che Gense. Bueno, o sea, Muy quiere hacer la grande, revolución muy grande. sin meterse en la revolución. Entonces eso no es posible. Entonces, y eso lo quiere aprovechar Johnny Fernández. Entonces Johnny Fernández viene además construyendo, ¿cierto?, una suerte de relato en la que lo ayuda Pazzi. ya, de acuerdo. Félix Pazzi tiene un serio problema, no solamente de comportamiento interno frente a lo que es militantes mujeres, sino además tiene un serio problema al respecto de lo que, si las decisiones que se han tomado en su dirección, o en la dirección esa nueva, en la que apartan a Maciel tercero, Terrazas. ¿no? Tienen valor ante el Tribunal Supremo Electoral, y todos los tribunales, prorrogados, autoprorrogados, no autoprorrogados, y el Tribunal Supremo Electoral ha dicho: yo no te puedo aceptar estas candidaturas porque son ilegales, de origen, de cómo lo has hecho. Ayer en la sala cuarta, ¿no? Creo que era... Sí, justamente se lo dijo. Le dijo, señores del Tribunal Supremo Electoral, resuelvan ustedes esto porque ya no... Sumado a todo lo que te estoy diciendo... Pero sin embargo, a pesar de ello, sí, Pazzi sigue negociando con Johnny. Sigue De hecho, Johnny va a estar metiendo hoy en la presión paz, en Morena. en el Alto. ¿no? Metiendo presión en Morena. ¿Mete presión en Morena? Absolutamente. Sobre la base de que no solamente es un partido pequeño, sino que la lideresa es prácticamente una niña, no tiene conocimiento de nada, ¿no? Eso dice él la Johnny. menoscaba permanentemente. Sí, eso se lo ha dicho varias veces, además. ¿Merece un proceso? ¿Perdón? ¿Merece un proceso? ¿Quién? El que ha dicho que es una niña, porque es un hecho de desprecio. Eso ya verá qué Bueno, tipo de determinaciones imagino que toma la ella lo alcaldesa, hará, ¿no? porque Él esas es cosas las abogado. dice él delante de ella. Tal vez esa puede ser una ventaja frente a lo que acabamos de escuchar, pero el elemento es que mete también presión sobre Morena. Entonces ahora, si todo esto llega a cuajar, básicamente cuaja en una alianza más pro Johnny que para lo que es un movimiento que está empezando a surgir y que posiblemente también una idea de político o una imagen de político puede ser andrónico que también está por surgir. Entonces, si a mí me preguntas, a mí, No. como candidato adelante. por Morena, Por supuesto. ¿valdría la pena un ejercicio de alianza con Johnny Fernández? Yo al tiro te digo, desde lo que es mi perspectiva. Mi ¿Qué autonomía recomendaría política, Jelko Ilicic? No. no podemos confiar en él, porque además la ciudadanía no confía tampoco en él, y porque él busca más privilegios que compromisos. ¿Estaría más cerca Morena de Súmate? Como, digo, como en un movimiento, juego de como alianzas, un en un juego de movimiento alianzas, político. pensando en una segunda Es que vuelta, ¿no? hay algo muy interesante que dijo Pensando en Alejandra. una segunda vuelta, simplemente. Sí, hay algo que dijo Alejandra que me parece muy interesante. A ver, estos ejercicios políticos nuevos están hablando un lenguaje político nuevo. Si ustedes recuerdan, creo que también lo ha hecho en algún momento Capitán
capitán Reyes Villa, pero lo hizo varias veces Eva Copa. Nuestro lenguaje hacia futuro, pasa lo que pasa el 17, o sea, es primera vuelta o segunda vuelta, es siempre de consenso. Claro. Entonces, si Eva Copa y Morena se convierten básicamente en la garantía o en un partido político que garantiza el consenso, ya sea en el Parlamento o ya sea en las por ejemplo, en este acuerdo amplio, iba a decir acuerdo patriótico, pero no. Uy, eso sonaba raro. Viven en esos tiempos. Sí, ¿no? Son de esos tiempos, hermano. Este acuerdo por el país para resolver en tres postas básicamente la situación política, la situación económica y también lo del alivio, sí, como Morena vamos a ser garantes de un consenso constante y permanente. Es decir, sí a un gran acuerdo político. Esto me parece un buen principio. Yo creo que hay que salir también de las trincheras de mi enemigo y lo tengo que destruir, porque todos somos bolivianos. Bien. Y la crisis le estamos Buen pagando punto. todos los bolivianos. Entonces también yo creo que este escenario con 10 binomios presidenciales, con una crisis palpable y una atomización en la política, nos tiene que obligar a recuperar el pluralismo político. Puede que hayan pensamientos encontrados, puede que hayan situaciones que nos ponen en una situación diferente, pero los puentes que tienen que construirse tienen que ser en torno al bienestar de todos los bolivianos. Y yo creo que realmente hay fuerzas políticas que tenemos la predisposición de generar los consensos siempre y cuando sean de cara al país. Ahora también apelando un poco a lo que mencionaba Yerko, UCS ha cogobernado igual ahora con Arce y Creemos. Y sus parlamentarios, por ejemplo, en el caso de Sandra Paz, nunca han pisado la Asamblea Legislativa, ni aunque tenían comisiones, comités, vivían de licencia, encubiertas por estas directivas fraudulentas, que obviamente tienen componendas a esta altura, insisto, de Doria Medina y Tuto Quiroga. Entonces yo creo que la gente tiene también que por eso recuperar la atención en la Asamblea Legislativa, porque también finalmente, y nos estamos olvidando de esto, la Asamblea Legislativa es la casa de la democracia y se elige en primera vuelta. Es decir, que ahora el 17 de agosto, aunque no tengamos presidente, gobernabilidad. Hay que garantizar y ahora imagínense tres Esa fuerzas es la clave. políticas que estamos, o sea, con más de 9 bloques políticos, imagínense lo que va a ser el próximo Parlamento. Y también por eso es tan importante la elección del vicepresidente, porque Choquehuanca evidentemente ha fracasado. Renan Cabezas, y haremos una pausa sobre todo es lo que en el fútbol se llama pausa de hidratación. ¿De acuerdo? Bien, adelante, don Renan. Gracias. Yo hablé de que no vivía o que vivía en un sitio. O sea, ¿por qué, Ramón? O sea, volvemos a Eva Copa. No está bien Bueno. mentir. Los políticos tenemos que hablar con la verdad. Si vives en un determinado lugar, no tienes que decirle para ganar votos nomás vivo aquí. Es decir la verdad. Ahora, si aún así la sociedad te elige, está bien, pero no hay que mentirla. Porque las mentiras siempre salen a flote algún rato. No ha sido de García Mesa, Edecán, el Manfred, al que le han perdonado 12 procesos en el gobierno de Arce Por la Catacora. Corte Interamericana de Derechos Porque Humanos. también Arce Catacora lo tiene como candidato para que purgue sus pecados. O sea, quiere impunidad. No quiere que el siguiente gobierno le enjuicie. No quiere que le lleven a un juicio de responsabilidades. Entonces está haciendo acuerdos. Le han purgado 12 pecados, 12 delitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Era edecán de Arce Gómez. Arce Gómez era el tipo nefasto que le decía a la ciudadanía que ande con testamento en el brazo. Tengo un recorte periódico, lo voy a traer la siguiente vez. No, por favor, sí, lo sabemos. Entonces, Te voy a pasar, Ron. entonces es decir, es hablar con la verdad. Uno ahora aquí se puede equivocar, pero hay un tiempo para reconocer eso. Rectificar Hay ese que sabio, rectificar, Renan. Sí, es verdad. Los es seres cierto. humanos no somos perfectos, amor. Nos equivocamos N veces. Ya lo creo. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero los políticos tenemos que decir la verdad al pueblo. Si algo no está bien, hay que decir, si aquí me he equivocado, este ha sido mi error, disculpen. Y el pueblo va a entender, vamos a entender. Después, yo veo una crítica a ambos. Está bien leer novelas, perfecto. Pero, ¿saben? Yo recomendaría ver más bien Nación Clandestina. Hombre. Ya, yo recomendaría Palabras mayores, ¿eh? para ver ¿Sabes? mi Sí, socio, muy para bien, ver cómo muy era bien. Bolivia, Pablo Agas. cómo era ver Bolivia en tiempos neoliberales. Ahora, Sí. ¿cómo es el país? Ninguno La de los doble, dos la doble tiempos vía, neoliberales. La Paz, Santa Desde los Cruz, 80. iba a estar construido, iba a estar concluido al 6 de agosto de este año. ¿Qué decía, perdón? No La entendí. doble vía, La doble La vía. Paz, Santa Sí. Cruz, iba a estar concluido. Tienen que estar asfaltadas todas las rutas que van a las comunidades para que fluyan los alimentos. En Bolivia tienen que ser las venas que nos conecten.
Ya, pero si, de las, aquellos si las interrumpidos. bloqueamos, Renan, como que Por la eso cosa digo, no- por eso digo, veamos mi socio. Los bloqueos, las protestas, son protestas sociales, Ramón, que no van a ser permanentes. Violentas. Después, les invito también a ver, qué sé yo, los hermanos Cartagena. Estamos volviendo a esos tiempos patronales. Dos películas de Pablo Agassi. Está en mi equipo, Renan Cabezas. Estamos volviendo a esos tiempos patronales, de verdad, donde había mucho abuso, mucha vulneración a derechos. Al indígena no se lo veía como ser humano. Valíamos menos que una mula. ¿Sabes, Ramón? Eso duele. Pero yo, mi no lo abuela, hemos superado, mi no lo hemos abuela. superado, Renan, esto Sí, ya. no lo hemos superado todavía. Resentimiento histórico No como lo hemos superado. instrumento. Disculpen, Yo pero diría- ese es un sentimiento que yo tengo. No, adelante, A mí adelante. me duele. Los sentimientos me no duele, entro yo, ¿no? me duele que a los pueblos indígenas No voy a entrar. nos traten como si no fuéramos seres pensantes. Pero yo creo Me que duele está que superado, mis Renan, hermanos y hermanas en este momento no tengan alimentos en mesa. En este momento hay sequía en el altiplano. ¿Quién resuelve estos hechos? Me duele que muchos ciudadanos que me escuchan en este momento no tengan 1 metro cuadrado en su patria, donde siempre han vivido. Van a vivir y sus siguientes generaciones van a vivir. Me duele que un extranjero, está bien, con todas las, un boliviano reciente, mejor dicho, tenga 33.000 hectáreas. No es justo. No es justo que algunos tengan que dormirse sin comer y mañana se despierten bostezando. No es justo. De hambre, de hambre. Y saben que tenemos un candidato. Esas personas que tenemos esperanza en un ciudadano, en este momento estamos frustrados porque no permiten que nuestro candidato compita en elecciones generales. Eso duele, Ramón. Bien. Yo siento que mis derechos políticos están vulnerados. ¿Por quién voy a votar? Los conozco a toditos, lo conozco al Manfred, le conozco a la compañera, a la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Les conocemos a toditos. Por tus hechos te conoceréis, dice. Los conocemos por eso. Y lo conocemos al hermano Evo Morales también. No faltaba gasolina, no faltaba diésel, no faltaba gas licuado. Hemos tenido instalación de gas domiciliario en el Alto. La mayor instalación de gas domiciliario hecha en Bolivia ha sido en el Alto, del cual hoy en día nos beneficiamos. Entonces, ese es un dolor que sentimos nosotros, Ramón, porque no le dejen participar a nuestro candidato. No es el problema de Evo, es el problema nuestro. Hemos marchado, nos hemos reunido, nos juntamos, Sí, pero buscando demandarle al Estado que respete nuestros derechos, que no interpreten la constitución política del Estado, el artículo 168, a gusto y antojo de intereses políticos. El artículo 168 habilita a Emanuel Morales para participar en esta elección del 17 de agosto. Pambol ha querido presentar, primero nos han robado nuestro partido político, le han eliminado a Frente para la Victoria, le cuestionan a Pambol, el PDC quería que sea candidato Evo Morales. el argumento del doctor de Moura Sousa, o algo así, de Moura, que ha estado, de Moura Agra, que ha estado visitando a Evo Morales en el Chapar este último fin de semana, es justamente eso, que hubo una interrupción violenta de mandato y que no pudo concluir su mandato en el año 2019. Este es el argumento. Esto es lo que se está sosteniendo en estos momentos para habilitar o para promover una habilitación en 48 horas de Evo Morales. Dudo mucho que eso suceda, Renan, honestamente. Y vamos a estar indignados los siguientes Bien, años también. pero si no es Y habilitado... por eso sugiero que vean el hijo de Opa, así nos trataban. La nación, sí, No los podíamos hermanos votar Cartagena. antes nosotros. Sí, pero bien. Los hermanos Cartagena, Hijo de Opa, es una novela, Hijo de Opa, y Los hermanos Cartagena es una película, pero de los años 80, que empieza la revolución del 52 y termina en la dictadura de García Mesa. Ok, más o menos. ¿De acuerdo? Por ahí va la cosa. Ahora, es en un contexto determinado y ahora es otro. Cuando a Evo Morales se lo inhabilita para participar en las elecciones, es por una sentencia constitucional ratificada en la 077 hace 20 días. Si no es habilitado, ¿qué va a suceder? Esa es la pregunta que la mayor parte de la ciudadanía se hace ahora. ¿Van a continuar las protestas? ¿Iremos a elecciones? ¿Van a boicotear la elección? Renan, esto es lo grave, porque estamos en una democracia, ¿verdad? Nosotros lo que pedimos es que respeten todos los derechos de los ciudadanos. Ok, bien. Toditos. Bien. Sin excepción alguno.
O sea, la sentencia 07 no era para tratar el artículo 168. Un ciudadano estaba pidiendo que se le restituya su derecho a la libre expresión. Entonces se le ha otorgado aquello. No habla de la 168 en la parte resolutiva. ¿Y el referéndum vinculante que el referéndum preguntaba si queríamos modificar la condición política del Estado o no. ¿Y Bolivia dijo no? Y ha dicho no. No hemos modificado. Y ahí igual, no se ha modificado, señorita. No se ha modificado el artículo. Es que la pregunta no era si queremos modificar la Constitución el artículo o no. 68. Decía, ¿quieres modificar la Constitución para que Evo Morales tenga un tercer mandato? No decía pues Evo Morales Iris. Nunca ha dicho Evo Morales. Tenía otro. O sea, su interpretación, o sea, si lo que yo digo es para que tuviera un tercer mandato, llegó Evo Morales y tú dices, no es eso lo que decía, automáticamente se invalida el hecho de que él no respetó la Constitución del 2009, no respetó el voto que fue mayoritario el 2016 y continuó no respetándolo incluso hasta el 2019. Todo eso se invalida porque yo dije Evo Morales. Aquí también vemos como una especie de suerte de pensamiento mágico que pone a Evo Morales como un dios o como un monarca de los movimientos sociales. De ahí, Renan, una lucha que tengo personal es dejen de instrumentalizar la raza, la identidad y la pertenencia de los bolivianos. Sí. Mis dos bisabuelas han sido de Pollera, yo vengo de Arani, yo soy nieta del estaño, mi abuelo ha sido dirigente sindical, mi abuelo ha vivido las situaciones más duras, yo soy hija de relocalizado y la historia de los bolivianos y nuestro origen, yo tengo origen quechua, no le pertenece al movimiento al socialismo, ni a Evo Morales, ni a ningún proyecto político. ¿Considera usted que se ha usufructuado lo indígena como un argumento para justificar? Se instrumentaliza inclusive el dolor. Instrumentalizan el dolor y un resentimiento histórico de 500 años repitiendo otra vez la narrativa del rencor, separando a los bolivianos. Y lo que ha hecho el evismo es separarnos, abrir abismos y heridas históricas. Todos los bolivianos tenemos las heridas de la colonización, pero colonización también es intentar convencer al otro desde una perspectiva, desde el dolor, desde el rencor. Entonces yo creo también que los bolivianos necesitamos superar el resentimiento histórico a través de la unidad por una Bolivia que realmente nos dé espacio a todos. Podemos entrar ahí, pero después de la pausa de hidratación, que sus vasos están vacíos. La hora de la verdad con Jerko Ilicic, candidato a diputado por Morena, Alejandra Camargo por Súmate y Renan Cabezas, actualmente diputado del Movimiento al Socialismo. ¿Se ve en una nueva legislatura usted a propósito, Renan? No sé. No lo sabe. Ahora mismo no lo sabe. Porque la vida me ha enseñado desde que era niño, dirigente, si obras bien, vuelven a confiar en ti. Sigues obrando bien, vuelven a confiar en ti, así sucesivamente. Una cuestión de confianza. Sí. El tiempo lo dirá. Tenía la palabra antes de ir al corte, a la pausa de rehidratación, Alejandra Camargo. Bueno, volviendo al tema, es muy importante superar las heridas históricas y yo creo que hay algo que todavía no ha terminado de cuajar en el panorama político y en la identidad boliviana y es el tema de la revolución del 52. Y yo creo que todas las encuestas, yo cuestiono todas las encuestas porque son instantáneas del momento y sabemos que los bolivianos cambiamos de un día al otro, todas las encuestas muestran que en realidad hay una gran cantidad de indecisos, de no sabe, no responde, que superan inclusive la intención de votos de muchos candidatos o hasta incluso de la totalidad de candidatos de las diferentes fuerzas políticas. Aún la última sobre todo la última que ha salido, ¿no? La cantidad de indecisos, no sabe, blanco, no responde, es más grande que la intención de votos prácticamente de todos los candidatos de ciertos bloques. Hay una respuesta. Y eso nos lleva también a volver a apelar a la gente y recordarle que la política es importante. Y que también necesitamos repensar el tema también de lo nacional popular, que yo refería con el tema de 100 años de soledad, que no era intención ofender a nadie ni nada, sino recordar que es Latinoamérica, que carga una historia de colonización, que carga con deudas históricas y sociales, que merecen reivindicaciones en proyectos políticos nuevos, pero que también para eso tiene que haber una representación y un pluralismo político que también se tiene que reflejar en diálogos y consensos. Y eso realmente ya no puede seguir siendo, insisto, instrumentalizado como mecanismo de separación y división, y que también no podemos seguir creando proyectos políticos en torno a caudillos mesiánicos irreemplazables, porque también esa ha sido una de las situaciones que más ha afectado a la política boliviana. Decir, él es prácticamente el monarca, el rey, no se cuestiona, no se equivoca, sí.
los proyectos políticos tienen que cuestionarse, tienen que resignificarse, tienen que construirse y tienen que estar constantemente en un proceso de reevaluación permanente. Porque finalmente somos humanos, yo soy humanista, soy comunicadora social y digo hay que humanizar la política, y humanizar la política también es reconocer los errores. Yo creo fundamental el desafío. Es posible construir un futuro en el cual estemos involucrados y beneficiados todos los bolivianos, a pesar de ciertos grados de resentimiento, de interpretaciones que hemos tenido para con la historia nacional, ya sea esta republicana o nacional. Yo creo que sí, y eso necesita de un cambio de mentalidad que creo se está formando básicamente en un electorado nuevo, joven, un poquito más audaz, pero también en aquellos electorados que han vivido básicamente etapas y transiciones de la estatalidad boliviana y de la política boliviana, que creen que anclarse en cualquier tipo de situación como excusa para no avanzar o para no reconocer al otro puede generar más daños antes que beneficios. Hay una cosa que rescato lo que dice Alejandra, que lo creo mucho y además lo he leído en algunos analistas políticos que dicen este es un momento importante para Bolivia en el cual el oponente no es una amenaza o el competidor no es una amenaza, y superar eso te da las condiciones posibles para que el lenguaje de futuro, que es consenso, se logre más o menos implementar y te lleve a Bolivia con todas las potencialidades que tiene, ¿no?, a básicamente superar las promesas incluso que nos hacíamos al inicio del retorno a la democracia. Correcto. Porque creo que en ningún momento hemos dicho no hay recursos naturales. Hay recursos naturales. Lo que pasa es que hay que saber en qué momento invertir, cómo invertir y cómo también utilizar ese dinero para generar y con ciertos grados de sostenibilidad. Cierres, sí, claro, el cierre de esa brecha de desigualdad. Claro. Dos, nadie en ningún momento ha dicho, bueno, lo que pasa es que a partir del 2025 se cierra la estatalidad a lo indígena. Absolutamente no. Es más, yo creo que se tiene que abrir y con una mirada mucho más estratégica de lo que es lo indígena. En el sentido incluso de que, en algún momento, el proyecto que debía haber estado en la Constitución del 9, ¿no es cierto?, reconocerle a los pueblos indígenas que tienen no solamente corresponsabilidad territorial, que es, tenemos la idea de que los indígenas son solamente guardaparques, ¿no? No. Si son corresponsables territoriales, pues también son cogobernantes territoriales. Por lo tanto, el hecho de que se les pregunte si se van a hacer proyectos y cómo estos proyectos los pueden beneficiar, tiene que ir hacia adelante. Y un tercer elemento, y creo que esto es también importante, y creo que es un mensaje que vale la pena que lo digamos. Si ya hay un diagnóstico sobre la crisis económica en este país, en la que básicamente todas las fuerzas políticas están de acuerdo, a la ciudadanía hay que decirle, no le tengan miedo a la economía. No le tengan miedo a la economía. Porque si hay una dinámica de consenso y de conciliación y de diálogo, no de sabotaje, no de extorsión, sino de consenso, diálogo, va a ser mucho más fácil implementar las medidas económicas de estabilización, de ahorro, de alivio y de despegue. Pero usted habla de un consenso general, de todos. De todos. Un consenso general, primero, en los responsables directos. De acuerdo. Los partidos políticos. Bien. Los representantes de esos partidos políticos en el Congreso. Los que están y los tercero, que podrían estar. De las fuerzas sociales. Es decir, los todos. Sindicatos. Yo no extraigo, por ejemplo, ni licúo a los sindicatos de la variable consensos. Bien. ¿Estaría el movimiento social? Perdón, ya no. ¿Estaría Evo Pueblo, el evismo, presto a formar parte de este gran diálogo nacional para superar la crisis antes de las elecciones, Renan? Estoy de acuerdo, pero sin vulnerar derechos. Al menos se han puesto de acuerdo en algo. Estoy de acuerdo, pero sin vulnerar derechos. Siempre ha habido, o sea, a veces yo escucho decir a alguien, a la colega, le dice, Evo ha dividido, ¿no? Cuando Evo más bien ha cohesionado el país. A las mayorías, a los sectores excluidos históricamente. Pero, por eso el 54%, 64%, 62%, 47% Renan, nunca ha perdido elecciones. Renan, avancemos. Vuelve usted atrás. Estamos hablando de un gran consenso nacional para superar la crisis económica antes de las elecciones. ¿Estaría
Evo Pueblo, el evismo dispuesto a sentarse en una mesa de negociación y encontrar vías de solución para la crisis en conjunto? No, no? de acuerdo, Bien, encontrémonos todos. Bien, punto. Encontrémonos todos. Bien, paso adelante, Pongamos correcto. todos los problemas en mesa y vayamos Bien. debatiendo una por una. ¿En qué calidad iría Evo? Porque Evo está acostumbrado a poner condiciones. ¿En qué calidad iría Evo Morales a ese debate, a ese encuentro nacional? Que se vaya en el marco del respeto, respetando Bien. derechos, respetando la Constitución y respetando también, no nos vean como seres inferiores. Eso nomás. Bueno, no creo porque que eso nadie... siento yo en muchos cree espacios. eso? Sí, siento eso. Pero sigue creyendo eso, ¿de sigo verdad? sigo creyendo. Habíamos pensado que habíamos superado, Pero ha no pasado lo mucho hemos tiempo superado. ya. Sí, no lo hemos superado. El gobierno de Arce ha expresado claramente, sus aliados políticos han hecho lo mismo, nunca han sido tampoco críticos a esa postura, han dejado que el barco se vaya hundiendo. En realidad hay una estrategia política, quieren que todo se destroce. Cuando todo se destroce van a decir el país necesita un nuevo pacto social. Necesitamos hacer un nuevo contrato social, entonces hay que hacer una nueva condición política del Estado. Que no sería descartado, ni descartable. Y están poniendo en cuestión el Estado plurinacional. No quieren ponchos y pollares en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que sigue pasando por ahí? Yo la verdad no, Sí. creo que esto ya lo habíamos superado. Estoy equivocado. Definitivamente usted me Quieren demuestra que estoy toda la equivocado. economía se destroce, generar esta inflación, echar un pozo con lodo y decir, no tenemos otra, la patria se nos muere, van a volver a los tiempos de los años 80, entonces hay que vender nomás En otro empresas contexto. públicas, ni modo, porque si no nos morimos de hambre. Hay que nomás privatizar o subastar los recursos naturales. Aparentemente podríamos estar bien los siguientes años, pero ¿qué después de las siguientes generaciones? De los hijos de nuestros hijos, ¿de qué van a vivir? O sea, yo pienso que están en ese plan. Pero, Quieren Renan, proscribir el Estado plurinacional, quieren echar la economía para después vuelva un neoliberalismo más cruel. ¿Cuál es el común denominador de los partidos políticos? Privatizar empresas públicas, vender recursos naturales. 100 días, ha dicho 10.000 millones, un país dolarizado y perder soberanía monetaria. Eso significa también que los servicios básicos se privaticen. Ahora y también mismo- significa que no haya bonos y rentas. Ahora mismo la soberanía monetaria ya está definitivamente superada, ¿no? Es decir, tenemos un tipo de cambio paralelo, 16 bolivianos en el mercado actual a través de la cotización de las criptomonedas, en fin, esto ya lo hemos perdido. Recuperar el tipo de cambio es imposible desde todo punto de vista. Pero lo económico. que yo quisiera decirle a Renan es Bueno. que en realidad lo que tú dices es cierto. Nosotros estamos viendo de lo que es capaz Luis Arce Catacora y lo padecemos. Pero ustedes como evismo, no sé si se dan cuenta que Arce es capaz de utilizar la crisis y las demandas que tú dices, que según tú y el sector del evismo puede que para ustedes sean legítimas, para mí no, pero están utilizando esa convulsión para lograr el objetivo que tú estás denunciando. Ustedes se dan cuenta que también la crisis del evismo y hasta ahora de Andrónico les está dando las condiciones para que ustedes también puedan ser parte de este perverso esquema de que Luis Arce se prorrogue. Sí, pero a ver, reitero, el fin de semana han habido asambleas vecinales, han habido asambleas comunales, Correcto. han habido reuniones en sindicatos, ahora mismo hay reuniones, en este momento hay reuniones en varios sectores sociales y están tomando determinaciones. Unos han determinado salir a hacer marchas con cacerolazos, con Correcto. ollas vacías, otros han decidido salir a marchar, mitines, otros han decidido hacer un bloqueo. Eso no es, ¿por qué es culpa del hermano Evo Morales? O sea, todos los que se movilizan son mandados por Evo, están queriendo decir, no es cierto. Eso es faltarle el respeto también a la verdad. Hay que estar en las reuniones, hay que estar en las asambleas. En esto le doy la razón. Lo que pasa es que se ha mezclado todo. Dice, el evismo está detrás de todo esto y hay gente realmente indignada en las calles que protestan por la crisis económica. Los gremialistas, los pequeños y medianos empresarios también han salido Están y no cesando tienen sus nada que empresas. ver con el evismo, es verdad. Una cosa es la protesta evista y otra cosa es la protesta por los precios de la canasta familiar completamente desbocados y la crisis económica, es cierto. Lo que usted está diciendo es verdad. Lo que pasa es que hay una tendencia a mezclarlo todo, a mezclar todas las movilizaciones con un solo detonante, Evo. Si es que todos le culpan a Evo. La única política pública que el gobierno tiene es endeudamiento y Evo.
culpa de Evo, hay que encarcelar, matar a Evo. En el Bueno, fondo eso matarlo. nos están diciendo. El ministro de Defensa anoche salió a decir eso, Edmundo Novillo. poniendo en riesgo la vida del hermano Evo Morales. Ha dicho que podrían haber muertos. ¿Cómo podrían haber muertos? ¿Qué, va a mandar al ejército? No, ya ha aclarado que no, ¿eh? Que no se va a militarizar la... Ese tipo de amenazas, La protesta. Ramón, lastiman la paciencia y la dignidad de muchos ciudadanos que especialmente viven en áreas rural. No todos escuchamos radio. En este momento hay hermanos que no nos van a escuchar, están labrando tierra, están en otras actividades, pero han escuchado lo que ha dicho el ministro o su vecino le ha dicho, eso ha dicho el ministro, van a matar a Evo. El ministro... Entonces ningún- uno se indigna. Renan, en ningún momento, es que además lo pueden sacar de contexto y lo utilizan luego en las redes sociales y lo repiten, y eso es lo que más daño hace, ¿verdad? Es decir, nadie, creo yo, tiene la intención de matar a Evo Morales, simplemente recordarle... Ojalá sea así, de verdad. Ojalá Hace no se- 3 no se- meses, no se mate a nadie. Hace 3 meses, Ramón, han disparado al vehículo del hermano Evo Morales para terminar con su vida. El Ministerio Público no ha investigado nada. María, que es responsable de aquello. ¿Qué investigación se ha hecho? Cuando ¿Sabes qué es lo que me se ha preocupa, intentado Ramón? matar al primer Perdón, presidente perdón, pero- indígena del país, pero ¿alguna investigación? Toda Don la Renan. conversación con Renan gira en torno a Evo. Hay imposibilidad de comprender de que estamos en una crisis económica. Hay imposibilidad de creer que estamos en una crisis política y que vamos a entrar también en una crisis social regional. Y esa imposibilidad de creer, porque es o defensa a ultranza de Evo como si fuera el líder de un culto religioso, ¿no es cierto? O como de un líder supremo al cual por ejemplo, se le interrumpió un mandato, y por lo tanto la sola posibilidad de que Evo no esté por segunda vez en una elección es como imposible para el evismo. A mí lo que me está preocupando es que estamos en un momento en que, a ver, ¿qué es lo que ya estamos viendo? Todo el arco político está de acuerdo en el diagnóstico sobre la crisis política y también sobre la crisis económica. Hay un consenso, ya que Hay un hablamos de consenso previo. nacional generalizado de que sí. Esta situación se dio posiblemente como en dos momentos anteriores en la historia nacional. Desde el retorno a la democracia, prácticamente entre el 84 al 85. Había un consenso, qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que además debería hacerse. Había dos mecanismos para hacer eso: la gradualidad o el shock. En este momento yo estoy absolutamente convencido de que en ninguna de las fuerzas del arco político, ninguna, no importa hacia dónde sea su orientación o de dónde vengan o cuánta experiencia tienen, la idea es un shock. La idea es un gradualismo. El tema es qué viene primero y cómo se generan mecanismos para que la estabilidad también genere alivio. Si tú te fijas, estamos básicamente ante las posibilidades, hasta el umbral, de incluso antes de la elección del 17 de agosto, de tener soluciones que puedan generar efectos positivos sin tanto impacto social en la sociedad. Pongamos 70 días. No, Claro. sí, ya, Porque 70 días de las elecciones. 74 hoy, ¿no? Pero quiero decir, Ya. si en 70 días se consigue un acuerdo nacional, El primer gran acuerdo es que las elecciones ni se muevan, Ni se ¿cierto? toquen. lo ha No se toquen. ratificado, Las elecciones lo no ha se tocan. ratificado el supragobierno, que es el Tribunal Constitucional, Sí. lo ha ratificado el Tribunal Supremo Electoral, bueno, no creo que lo haya ratificado el gobierno, más bien el gobierno lo pone El gobierno está tratando en de ver duda. cómo también se beneficia de esta situación, porque puede ser que también en un arranque patriótico digan, bueno, nosotros financiamos las elecciones, garantizamos de que no va a haber la la pregunta violencia la suficiente. pregunta es con qué dinero, ¿no? Pero bueno. Esa es la gran pregunta. Claro, yo quiero financiar, Pero, pero si no tengo la plata, Ya. difícil. El segundo elemento es el momento en que empecemos a implementar estas medidas, no de shock, sino graduales, para aliviar un poco lo que es la economía nacional y también lo que es la economía de las familias. Va a haber más o menos resistencias violentas, porque hasta este momento lo que estamos viendo es que hay resistencias violentas organizadas para que no se hagan las elecciones. Lo estamos viendo en estos días. Afortunadamente... ¿Hay un golpe blando a su criterio? No, porque para eso la movilización debería haber tenido como 3 veces mucho más fuerza, o como lo dijo Bueno. Renan al inicio de este programa, ¿no es cierto? Diciendo la verdad, tendría que movilizar 3.500.000 personas.
pero eso no está ocurriendo, afortunadamente. O sea, es por la cantidad de gente movilizada, no por el contenido de la... No, de la... yo creo que es la movilización de la gente, no el contenido del... pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero contenido del fíjese usted discurso... la cantidad de sectores que están movilizados en este instante. Sí, pero no todos los sectores, y en eso sí, ahí voy a extraer más o menos. No todos los sectores están movilizados por Evo Morales. No, lo el acaba transporte de no se está reconocer el movilizando por Evo propio Morales. Renan Cabezas, lo acaba de Los gremiales reconocer. no están movilizados Correcto. por Evo Morales. Claro, entonces sería un gravísimo error Hay interpretar pequeños y medianos todo empresarios esto, movilizados. Por eso te decía. Hay sector de productores de pollo en Cochabamba, es decir, movilizados. Sí, ahora. Cañeros movilizados. Sí. Solleros movilizados. Son muchos, Correcto. Son muchos frentes. Y en el diagnóstico muchos frentes. todos están de acuerdo. Algo está Muchos ocurriendo. frentes. Hay una brecha muy fuerte entre lo que es el dólar oficial con el dólar del mercado. De acuerdo. Hay una inflación. No hay una hiperinflación, pero hay una inflación que debería ser contenida por el Banco Central. El Banco Central no quiere tomar ningún tipo de... El otro elemento es, hay un déficit enorme dentro de lo que es la estatalidad. Sí. Desinstitucionalidad también. ¿No? Y además hay un desinstitucionalismo en el país. Por eso decía, en el diagnóstico todos estamos de acuerdo. En las formas de aplicar más o menos medidas que solucionen y estabilicen al país, 70 días previos y posiblemente tome 70 días después, No, ya lo se veremos. puede lograr. Claro, la experiencia que nos da el proceso del 85 es que recién en el 87 estábamos entrando a una estabilización un poquito más grande. Hubo costos muy altos en el tema de lo que era el poder adquisitivo del salario. Correcto. Pues, ¿no? Sí. Hubo costos muy fuertes en lo que fue lo que se llama esto, el subempleo, lo que hoy en día se llama la informalidad, como informalidad, 85%. la informalidad, sí. Pero ciertas medidas macro y microeconómicas se fueron estabilizando. El gran reto no es hacer un copy-paste del 85 ahora. Es que el contexto es diferente. Entonces, la economía Cualquier es mucho más comparación- grande, es mucho más plural, mucho más diversa, pero hay ciertas cosas que se pueden aplicar con alivios que pueden generar básicamente esta pérdida de miedo a la economía o a la catástrofe y verlo todo como distópico y empezar a entrar más o menos a un futuro. Pero también promisorio. el tejido social era completamente diferente al de ahora. Sí, ahora es mucho más plural. Sí. Hay mucho más Sí. activismo por causas de jóvenes sobre todo, y hay menos jerarquía en lo que son los movimientos políticos. Menos jerarquía. los Está menos jerarquizado. Por eso yo señalo, si realmente Evo quiere ser patria, de que le deje de hacer el favor a Luis Arce de convulsionar al país, porque también, o sea, las voces de los sectores que están realmente en contra de las medidas de Luis Arce y están manifestando su descontento con la situación económica, luego Arce dice, es el levismo, es el androniquismo. Entonces, que dejen su afán perverso de querer entrar a la fuerza a la candidatura y que más bien permitan que haya un consenso con Bolivia. Eduardo, podemos recuperar el tuit muy extenso, simplemente por tenerlo como referencia. Esto fue posteado ayer por el presidente Luis Arce en X. Lo vamos a encontrar ahora, porque además la referencia es directa a Evo Morales. La referencia de Luis Arce es directa a Evo Morales. Lo acusa de convulsionar o de tratar de convulsionar el país. Ahora, si Directo. Evo retrocediera en su intención, los sectores podrían recuperar las calles y podría haber un gran consenso para Bolivia. Es decir, si Evo dijera, ok, me bajo definitivamente, esperaré 5 años más, ¿usted cree que la solución? Arce es no esa? tendría la excusa para culpar a nadie y tendría que aceptar el fracaso del modelo económico y ahí habrían las condiciones para un gran consenso nacional. Sí, pero es que además yo creo que tampoco se le pediría a Evo Morales, ¿sabes qué? No, que partiera de él, Refugiate que en el partiera de Chaparro y él. no vuelvas a aparecer en la política. No, si Evo Morales dice, ya, freno la idea de violencia sistemática que se está construyendo todavía, pero además sí quiero convertirme en un actor garante o responsable o articulador de elecciones y de medidas de alivio económico. Eso no lo convierte básicamente en un paria o en un marginado, Perdón. sino lo convierte en un actor político serio, un actor político al que se serio. le puede tomar en cuenta. Ok, un actor político serio que además tiene una orden de aprehensión. ¿Cómo haces? ¿Cómo juegas con la ley ahí? También esa es la paradoja, ¿no? O sea, el candidato presidencial ha dejado la cartera ministerial, una de las más importantes del gobierno de Luis Arce, sin aprender a Evo Morales, aunque hay Eduardo una del denuncia. Castillo, exministro de Gobierno. Usted Sí, hace o sea, la orden de aprehensión se le habló desde diciembre, está aplicable desde enero y aún así no hay justicia. Entonces, ¿qué favores también goza Evo Morales? Porque han encarcelado a otros diputados, a Héctor Arce lo han perseguido y aún así
hay mucha impunidad también ahí. Podemos ir por esa deriva, pero antes, para que la gente lo tenga presente, el tuit del presidente, ahí está. En las últimas horas Evo Morales ha vuelto a instruir, como en otras oportunidades, un bloqueo de carreteras para cortar las comunicaciones entre regiones e impedir el paso de alimentos, el libre tránsito de las personas y evitar la normalización de la provisión de combustibles, perjudicando a la economía de toda la población. Es muy largo, voy hasta el segundo párrafo. No le bastó con el sabotaje económico y político que propició estos años junto a la derecha, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, inviabilizando la aprobación de créditos y, por lo tanto, negando el flujo normal de dólares hacia nuestro país. Además, rechazó la aprobación de leyes sociales en beneficio del pueblo trabajador. Lo dejamos ahí, es mucho más largo, pero todo parece caer para Luis Arce en Evo Morales. Todo, la culpa de todo es Evo Morales. Diputado Cabezas. En realidad no solo le culpa a Arce, todos le culpan a Evo. O sea, bueno, pero estamos ahora haciendo referencia a este tuit, por favor. Sí. El presidente implícitamente se lava las manos como Poncio Pilato en el hermano Morales. O sea, toda la culpa, la falta de combustible, claro, le cae bien alguna determinación de las organizaciones sociales de bloquear, porque ¿qué dice ayer Dorgatén? Que tiene 70 cisternas Presidente paralizadas. de Yacimientos. 155. Cuando sabemos que aquí al occidente el diésel y gasolina llega por Patacamaya, claro, por Chile o por el Perú. Esas rutas no estaban bloqueadas ayer. Y las filas son desde la semana pasada, desde hace un mes vienen haciendo fila los camiones permanentemente. O sea, es un presidente mentiroso. Un presidente que con estos twitters genera mayor incertidumbre y desconfianza. Antes de ir al Twitter, dejábamos sobre la mesa, y esto es muy importante, atención, acaba de llegar. Eduardo del Castillo, candidato del Movimiento al Socialismo, ha publicado un spot en el que exige a Luis Arce que ordene cambios en el Banco Central. ¿Esto lo tenemos? Vamos con ello rápidamente. Familias Cambios en el Banco bolivianas. Central. A ver. Soy Eduardo del Castillo, creo que todas y todos me conocen, fui ministro de gobierno y en ese cargo, como en muchos otros espacios, enfrenté grandes desafíos y siempre dimos la cara. Hoy estoy frente al mayor desafío de mi vida, ser candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, convencido que la renovación de liderazgos es imparable y así como la necesidad de cambiar la vieja política que tanto daño ha hecho a nuestro país. Acepté este desafío porque veo lo mismo que ustedes. Necesitamos dar solución a los problemas que todas y todos estamos atravesando y necesitamos hacerlo ya, pensando en las familias bolivianas sin mezquindades políticas ni electorales. Caminando por las calles, hablando con la gente, se percibe la molestia por las filas, los precios, la incertidumbre, la preocupación del día a día, la impotencia de quienes ya no pueden más. Y esto no puede seguir así. Hoy no estoy aquí para defender partidos, ni ideologías, ni mucho menos personas. Estoy aquí para dar soluciones sin esperar a las elecciones, para trabajar por todas y cada una de las familias bolivianas. Desde que asumí este nuevo desafío como candidato a la presidencia, convoqué a un equipo selecto de especialistas y técnicos con un objetivo claro: encontrar soluciones serias, responsables, pero sobre todo viables para los problemas que estamos enfrentando en el país. Hoy quiero compartir propuestas para dar respuestas inmediatas a cada uno de los dramas más urgentes que estamos viviendo: la escasez de dólares y combustibles. Y lo digo aquí, de frente al pueblo boliviano, porque como candidato mi deber es compartir primero con ustedes las soluciones que propongo. Por eso presento mi propuesta públicamente, con transparencia, pero sobre todo con compromiso. Independientemente de los resultados del 17 de agosto, el que debe tomar las decisiones inmediatas hoy es el actual presidente de nuestro país. Cuando nuestras familias sufren por la falta de dólares, la escasez de combustibles y el incremento del costo de vida, es momento de tomar decisiones urgentes y activar todos los recursos necesarios para devolver la tranquilidad a las bolivianas y bolivianos. ¿Cómo lograrlo? Con acciones inmediatas del presidente del Banco Central de Bolivia. Debe ejercer esta persona su responsabilidad en coordinación con todas las instituciones que fuesen necesarias y con esto vamos a poder inyectar aproximadamente 1.000 millones de dólares en la economía y aliviar la crisis casi de inmediato. Haciendo cualquiera de las tres acciones siguientes,
lograremos nuestros objetivos. Una, la emisión de bonos colateralizados. 2, la colocación anticipada de activos. Y tercera, ejercer las facultades que le confiere la ley para la administración de las reservas en nuestro país. Y lo digo con claridad, estas acciones pueden ejecutarse desde ya. Por eso, presidente Lucho Arce, con el respeto con el que siempre le hablé y hablo, exija al Banco Central de Bolivia que deje de ser una traba en la llegada de estos recursos. No se trata aquí de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones y es precisamente... Bueno, estas tres medidas están un poquito también en consonancia con las 11 que en su momento, hace un par de semanas, presentó el presidente Luis Arce. No sé si alguien quiere agregar algo sobre este tema. Creo que se sale un poquito el juego al spot del Castillo, el hablar sobre las tres medidas, pero yo te anticipo más o menos que ninguna de esas tres medidas estarían contempladas más o menos en un paquete de estabilización y de alivio. ¿Dónde está? De acuerdo, pero ¿dónde están los 1.000 millones en estos momentos? Yo pienso que es más parte de una campaña están en el Parlamento. Y están en los créditos que están pendientes. Sí, pero fíjate que eso es mayor endeudamiento. No, de acuerdo. Sí, lo sé, pero es que el dinero está. En este momento hay en la agenda semanal como 500 millones de dólares para endeudamiento. Okay. Que seguramente en este momento está hablando Yucra con los líderes de opinión, con sus amigos, con sus aliados 840 para ser exactos, los que están pendientes. Sí, okay. Eso. Entonces yo pienso que es parte de la campaña política. ¿Y quién le cree al ministro torpe? Dice que camina por las calles, ahí lo arruina. Caminando por las calles, andará pues en autos raibanizado. Porque ¿quién le podría soportar a un ministro que ha sido un déspota, vinculado en hechos de narcotráfico? Y ha mostrado aquí en este programa una foto con en un evento deportivo con un pez gordo del narcotráfico paraguayo, Miller Eustaquio Ruiz. O sea, ¿qué confianza podría generar? Es parte de la campaña política y de la paqueada del gobierno, una más de las mentiras del gobierno. La pelota pasa al Banco Central. ¿Es la solución, Alejandra? El Banco Central ni siquiera ha ido a la Asamblea Legislativa a rendir justamente qué había pasado con las reservas de oro que teníamos los bolivianos, a pesar de que era justamente uno de los requisitos que tenía la ley del oro, que fue tan polémica y que fue aprobada justamente en los sarcófagos durante la gestión de Jerjes Mercado. Peor todavía, ¿no? Habla el ministro y ahora te encargo, Renan, acuérdate que todavía no estaban peleados para la interpelación que hubo donde la Asamblea le bajó el dedo a Eduardo del Castillo. La Asamblea Legislativa le bajó el dedo, o sea, automáticamente también Eduardo del Castillo no tiene ni legitimidad, ni siquiera la trayectoria necesaria para haber asumido el cargo de candidato a la presidencia. Está ahí simplemente porque es funcional y es una herramienta de Luis Arce. Obviamente todas las medidas van a ir de acorde a eso. Y yo señalo una cosa, me acuerdo que en la interpelación que tuvo, inclusive puso música del Gladiador en sus imágenes de respaldo y ahora pone ese tipo de música. Como comunicadora social me siento ofendida porque igual ha reducido y degradado el uso de las instituciones como el Ministerio de Gobierno, utilizando herramientas demasiado ofensivas para la comunicación institucional. No, y además que de acuerdo a la primera encuesta de intención de voto presentada por Fies Mori, no 1%. 1%. Hay una al verdad, margen de la interpretación que cada quien haga de las encuestas, bueno, que es libre. Sí hay una verdad en lo que dice al respecto lo que es el protagonismo del Banco Central. El Banco Central de Bolivia, básicamente desde 1940 y algo, más o menos, eso lo dice Oscar Segada en un texto muy bonito en Un siglo de economía boliviana. Cierto. Juan Antonio Morales también lo ratifica esto. Sí. Ha estado encargado de lo que es la estabilización monetaria y de cierto modo en lo que es el control de la emisión monetaria, es lo que se llama emisión monetaria controlada. O sea, no es mentir el decir necesitamos que desde en este momento el Banco Central empiece a cumplir con lo que son sus funciones. ¿Me permite hacer un matiz muy rápido? Sí, claro. Era cuando el Banco Central tenía independencia. Absoluta. Correcto. Era un ente independiente, era del Estado, pero era un ente descentralizado. Pero tenía una obligación muy compleja, y es que cada semana tenía que producir programas monetarios. Correcto. Y pasárselos al Ministerio de Finanzas. Correcto. Porque entre ellos más o menos veían cómo podían generar los ajustes necesarios. Yo tengo una duda. Pero no era la caja chica. No podía ser. Correcto. De hecho, es la gran diferencia. De hecho, con lo que estaba estamos viviendo prohibido ahora de generar préstamos. Era un delito. Sí.
Sí, exactamente. Ahora, por eso, no es tan equivocado agarrar y decir Banco Central de Bolivia. No, no, sí, claro, el Banco Central de Bolivia es uno de los principales niveladores en el tema de lo que es inflación. Pero yo no sé si con las otras dos medidas, esos $1.000 millones, que implican básicamente que luego el Banco Central va a tener que ser el colateral, el garante de esos $1.000 millones, ¿no es cierto? Que ya es complicarlo. Y segundo, ¿no es cierto?, de emitir, hablaba creo que de emitir unos bonos sobre la base de anticipación de activos. Correcto. Una frase muy extraña que casi nadie va a entender para un spot político, nadie se lo recomendaría. Pero igual, bueno, sí, volvamos al Banco Central, pero el Banco Central con independencia, al Banco Central con estas medidas de que ya no lo es, emisión monetaria controlada. Claro. Sí, exactamente. Ahora, hay un tema muy fuerte también con lo que tiene que ver esto, lo de el Banco Central. Yo no estoy seguro en este momento, no sé, a ver si me puedes ayudar, pero es que, ¿en qué momento dejamos de tener bolsín? Porque en este momento no está activado el bolsín. No. El bolsín era una medida de estabilización monetaria que te permitía más o menos tener una flotación controlada de lo que era la moneda del dólar, ¿correcto? Y era sobre la base de oferta y demanda diaria entre compradores y el Banco Central, que es el que te vendía los dólares, ¿cierto? Y eso te permitió básicamente reducir la inflación. La implementación del bolsín te logró reducir la inflación de ese 2.300 y picolete en el que andábamos a 10%. Claro. Y mi gran pregunta es, si todos sabemos que el bolsín funciona, ¿por qué el bolsín no está reactivado? Ahora, porque si esperamos, por ejemplo, a que lo hagan las fuerzas políticas post el 17 de agosto... Se habla de ello, ¿eh? Sí, pero ¿por qué hacerlo después si se puede hacer desde ahora? No. ¿Por qué el Castillo no dice reactivemos el bolsín? De acuerdo, pero lo que está pidiendo del Castillo es una acción del gobierno, pero a través del Banco Central. O sea, está pidiendo que el Banco Central reaccione. Y le ha pedido al presidente que el Banco Central reaccione. Ahora, ¿lo hará? ¿No lo hará? Renan. No va a depender de Arce Catacora porque es su padrino. Son familiares entre depende del presidente. El presidente del Banco Central. Del Banco Central. Claro, el presidente del Banco Central es ahijado del presidente Arce Catacora. Este es un gobierno casi monárquico porque hay servidores públicos que trabajan en instituciones públicas, familiares. El hijo del presidente, Luis Marcelo Arce Mosquera, se toma atribuciones que no le corresponden. Ha ido a negociar el litio boliviano en el norte. Ha estado reunido con políticos chilenos de extrema derecha. O sea, ¿cuál era la atribución que él tenía? Entonces va a depender mucho de Arce Catacora. ¿Y Arce Catacora genera confianza en este momento? ¿El Banco Central genera confianza en este momento? Tampoco. Alejandra, ¿el Banco Central genera confianza? De vuelta, no nos han ido a responder el tema de las reservas de oro y no ha habido realmente una transparencia en el manejo de los recursos. Y ahora, por otro lado, Eduardo, y ahí la reunión de hoy día de Omar Yujra habla del tema de aprueben los créditos. Claro. ¿Cuántos créditos se han aprobado? 840. No se han erogado. Y además no es que tú apruebas el crédito y automáticamente se hace el desembolso. Hay un proceso, sí. Entonces, realmente tal vez son medidas demagogas que se están ofreciendo que tienen más que ver con un tema electoral. ¿Es creíble el Banco Central de Bolivia no, a día de hoy? Porque no es independiente. No es independiente. ¿Sabes quién más no es creíble? La gestora. Hostia, queremos abrir esa... Pero es que tenemos 2 minutos. Tenemos que ir a eso, porque básicamente la forma en que van a respaldar la deuda que quieren adquirir es básicamente con los fondos de la gestora y con lo poco que tiene el Banco Central. Por eso te hablo de un acuerdo político ya o en sea, este el momento. El apalancamiento económico partiría de los fondos de pensiones. ¿De todos nosotros? Que ya lo están haciendo. ¿Más los créditos del Parlamento? Más los créditos del Parlamento. Más lo que nos queda de reservas internacionales. La RIN, exactamente. Es decir, lo que pide Eduardo del Castillo es que el Banco Central... Subastemos todo. Pero posiblemente no les den ni dinero, no nos den ni dinero los organismos internacionales de tipo financiero, porque no se han ejecutado los créditos que hemos aprobado en la Asamblea Legislativa. Ahora, la plata de los jubilados también se los ha utilizado ya. Este gobierno no nos dice la verdad. El presidente del Banco Central ha venido a una pensión de informe oral. Y nunca nos ha... Y en ese entonces era presidente de la comisión, Omar Yujra, el presidente de facto, porque no lo hemos elegido. Nunca nos ha pasado documentos formales. Se burla.
Hay una resolución del Banco Central que señala que cada viernes debería de decirnos a los bolivianos y bolivianas cuántas reservas internacionales en dólares y en oro tenemos. No lo hace. No. O sea, como no lo hace, no es un presidente del Banco Central confiable. El que va a decir de qué tiene que hacer es el presidente Arce Catacora. Ahora, el Arce Catacora goza de la confianza nuestra. Y creo que de muy pocas personas ahora mismo. Creo que muy pocas. O sea, el que perjudica en este momento es el presidente Luis Arce Catacora. ¿Se tiene que ir? Yo pienso que sí. Eso es lo más. Alejandra Camargo. Se va ahora en el proceso democrático que está a 74 no, días. Me refiero mañana, no. Mañana no, porque No. sería darle impunidad, permitir que se escape y que deje la papa caliente un próximo gobierno tampoco es justo. Tiene que responder Luis Arce las interrogantes de todo el tema de la transparencia hoy. ¿Se tiene que ir el presidente? El 8 de noviembre se tiene que ir. Que acabe. Con todo lo que eso implica también, la revisión de lo que es su mandato. En el tweet que te ha mostrado, o que nos está mostrando, Sí. hay 2 párrafos de pura mentira. ¿Eh? Porque nadie en el diagnóstico te va a agarrar y te va a decir, sí, todo lo que está ocurriendo en este momento es únicamente responsabilidad de él. No, sí. 2, el tema de que la Asamblea Eso está entendido. Plurinacional ha saboteado su gobierno, tampoco es cierto. A Arce ya le habían dado más o menos algunas ideas de qué es lo que podría pasar con la economía, incluso durante la pandemia. Yo creo que se saboteó a sí mismo. Pero Por bueno, eso supuesto, es con para Israel debate. Guaitari, con Omar Iujre en sus planchas conjuntas. Es para otro programa. Sí. Diputado Cabezas, gracias por haber venido. No, Muy gracias amable. a ustedes, gracias a los compañeros, a la Bien, diputada. ahora acaba bien la cosa, sí me Es un gusta. gusto haber compartido Ánimo. este escenario. Alejandra Camargo, gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Un gusto, Yerko, y siempre con Renan estamos ahí en las trincheras también en la Asamblea Legislativa. Juntos pero no revueltos. Es lo que decía, pluralismo político, porque también hemos padecido a Luis Arce ahí y toda la culpa no la tiene Evo. El enemigo común. Y Yerko Ilicic, muchísimas gracias por Muchas haber gracias, estado. Ramón, a tu equipo y Muy a amables. Alejandra y también a el diputado Renan Cabezas.